El aroma del pino recién cortado y del pavo al horno llenaba mi casa, una fragancia que durante 50 años había sido sinónimo de alegría. Pero esa Nochebuena, el aire en el comedor era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de las palabras no dichas. Mi mejor vajilla, esa que solo usaba para ocasiones verdaderamente especiales, reflejaba las luces parpadeantes del árbol, creando una ilusión de calidez que no sentía en mi corazón. 12 personas estaban sentadas a mi mesa, 12 rostros que componían el tapiz de mi vida, primos, amigos de toda la vida. Y en el centro de todo, mi hijo Andrés, su esposa Laura y mi nieto Nicolás. Todos sonreían, pero sus ojos se movían con la cautela de quien camina sobre hielo fino. Esperé a que el tintineo de los cubiertos se apaciguara, a que hubiera una pausa natural en la conversación forzada sobre el clima y las compras de último minuto. Fue entonces, en ese silencio expectante, que fijé mi mirada en Andrés. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Mi tono fue sereno, casi conversacional, pero cada sílaba estaba afilada como un trozo de vidrio. «Andrés», dije, y su nombre pareció colgar en el aire. «Hoy pasé por la casa de la calle Los Fresnos. Me preguntaba, ¿quiénes son las personas que viven ahí ahora?» El tenedor se le resbaló de los dedos y golpeó el plato con un ruido agudo y metálico que hizo que todos se sobresaltaran. Pude ver el pánico puro en los ojos de Laura, un destello rápido que le envió a su marido. Era una orden, silenciosa. «Niégalo. Haz algo». Andrés, siempre tan fácil de leer, intentó componerse. Forzó una risa nerviosa, un sonido hueco que no engañó a nadie en esa habitación. «Mamá, por favor», dijo, agitando una mano como si espantara un insecto molesto. «No empieces con tus confusiones ahora. Es Navidad. Estamos en familia. No sé de qué casa me estás hablando». Sus palabras, diseñadas para pintarme como una anciana senil, fueron el primer ladrillo del muro que intentaba construir entre mi verdad y el juicio de los demás. Pero yo había construido cosas mucho más sólidas en mi vida. Mi respuesta fue inmediata, sin titubeos. Mantuve mi voz en el mismo registro tranquilo, una calma que contrastaba violentamente con el caos que acababa de desatar. «Mi memoria está perfecta, hijo. Tan perfecta como el día que firmé el cheque final». Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en la mente de todos los presentes. Recuerdo los $350.000 que pagué por ese techo. Cada centavo ganado con 30 años de mi vida. La pregunta, Andrés, no es si yo lo recuerdo. La pregunta es si tú lo recuerdas. El silencio que siguió fue absoluto, profundo y pesado. La farsa de la feliz cena familiar se había hecho añicos. El gestor Tomás Ibarra, un hombre al que consideraba un amigo, estaba sentado estratégicamente junto a Andrés. Su complicidad era evidente en la forma en que desvió la mirada, levantando su copa de vino con una mano temblorosa para tomar un sorbo inexistente. Los demás invitados, mis parientes y amigos, se quedaron congelados, con los tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas. Sus rostros eran un mosaico de conmoción, incomodidad y una incipiente lástima. No era lástima por mí, sino por la anciana a la que creían ver desvariar en público. La humillación era una capa de hielo que se extendía sobre la mesa, y yo estaba en el centro, sintiendo cómo me quemaba la piel. Mi mirada se desvió por un instante, solo un segundo, hacia una mesita, auxiliar junto al árbol de Navidad. Allí, en un marco de plata que yo misma había pulido esa mañana, descansaba una fotografía. Era del día en que le entregué a Andrés las llaves de esa misma casa, hace 10 años. Ambos sonreíamos a la cámara, yo rebosante de orgullo maternal, y él con una mirada de gratitud que ahora entendía como una actuación magistral. Ese objeto, esa prueba silenciosa de mi generosidad, se había convertido en un monumento a mi ingenuidad. Pero esa noche, en mi soledad, supe que la guerra no había hecho más que empezar. Y mi campo de batalla no serían los gritos, sino los números y los documentos. Los recuerdos de mis sacrificios comenzaron a desfilar por mi mente con una claridad dolorosa. Me vi a mí misma, 15 años atrás, en la oficina de la constructora donde trabajé como contadora principal. Eran las 10 de la noche, y la única luz en todo el piso era la de mi lámpara de escritorio, que iluminaba hileras de carpetas de balances
que yo archivaba con una meticulosidad casi obsesiva. Sobre mi escritorio una foto de un Andrés adolescente me sonreía, ajeno a las horas extra, a los fines de semana sacrificados. Durante 30 años, el 15% de mi salario, sin falta, se destinaba a 2 fondos, mi retiro y el futuro de mi hijo. Luego, la visión cambió a un montaje de mi vida doméstica, una serie de imágenes que pintaban un cuadro de austeridad voluntaria. Me vi reparando la vieja lavadora con un tutorial de internet, con las manos llenas de grasa, porque un técnico costaba demasiado. Me vi cosiendo dobladillos en mi propia ropa, remendando lo que otros habrían desechado. Me vi cocinando enormes ollas de guiso los domingos para congelar porciones para toda la semana, ahorrando en restaurantes y comida para llevar. Y recordé con una punzada el día que rechacé una invitación de mis amigas para un viaje a la costa. «Este año no se puede, chicas», les dije por teléfono. «Estoy ahorrando para la entrada de la casa de Andrés». Cada decisión, cada pequeño sacrificio, sumaba más de $150.000 que había redirigido hacia su bienestar, no el mío. El sacrificio más agudo llegó hace 5 años. La escena se materializó en mi memoria. El olor a cuero y aceite de motor de un concesionario de autos clásicos. Estaba sentada frente a un hombre de bigote canoso, firmando con pesar los papeles de venta del Ford Mustang de 1968, de mi difunto esposo. Era lo último que me quedaba de él, un tesoro que habíamos cuidado, juntos. Pero la hipoteca de la casa de los Fresnos tenía un último pago pendiente, y mi orgullo no me permitía dejar esa deuda flotando. El cheque de $45.000 que recibí se sintió frío en mi mano. No lo deposité en mi cuenta. Fue directamente a liquidar el préstamo de la casa, que ahora, aparentemente, pertenecía a extraños. Y entonces, como un veneno lento, recordé los microabusos, las pequeñas traiciones disfrazadas de cuidado que habían pavimentado el camino para el gran golpe. La voz de Andrés, tan llena de una falsa solicitud. «Mamá, fírmame este poder notarial amplio. Es solo para ayudarte con los trámites del seguro y los impuestos. Así no tienes que hacer filas a tu edad». O la de Laura, con su tono condescendiente. «Suegra, usted no entiende de estas inversiones modernas, de los fondos de cobertura y esas cosas. Déjenos manejarlo a nosotros, que estamos más al día». Me aislaron de mis propias finanzas con el pretexto de protegerme, cuando en realidad estaban construyendo mi jaula. Mi nombre es Marta Calderón. A mis 72 años, soy una contadora jubilada y viuda. Mi mente, entrenada durante décadas para encontrar orden en el caos de los números, es mi mayor activo. Siempre he sido metódica, serena, capaz de ver patrones donde otros solo ven cifras aleatorias. Mi única vulnerabilidad, mi talón de Aquiles, siempre fue el amor incondicional por mi único hijo. Lo que Andrés y Laura nunca comprendieron es que mi competencia oculta no es solo mi memoria para los números, sino una paciencia estratégica, la capacidad de esperar el momento preciso para actuar. Y ese momento había llegado. Ellos habían subestimado a la mujer que les enseñó a sumar y restar. Andrés, mi hijo de 45 años, es un arquitecto con más sueños que realidades. Sus proyectos grandilocuentes siempre terminaban en fracasos silenciosos, dejándolo ahogado en deudas de un estilo de vida que se empeñaba en aparentar. Es un hombre de carácter débil, fácilmente manipulable por su esposa, y carcomido por un complejo de inferioridad que lo hacía buscar atajos, en lugar de construir cimientos sólidos. Su necesidad de validación era un pozo sin fondo, y yo, durante años, había intentado llenarlo con mi amor y mi dinero. Ahora veía que solo había servido para hacerlo más dependiente y, finalmente, más peligroso en su desesperación. Laura Pineda, mi nuera de 42 años, es la verdadera arquitecta de esta traición. Como agente de bienes, raíces sin escrúpulos, ve el mundo como una serie de transacciones y personas como activos a explotar. Es ambiciosa, materialista, y su vida entera es una actuación para las redes sociales, donde proyecta una imagen de éxito y felicidad que se desmoronaría con un simple soplo de realidad. Su arrogancia es su mayor debilidad. Cree que todos los demás, especialmente yo, somos peones en su juego. No podía concebir que una anciana, como yo,
pudiera tener la astucia para ver a través de su fachada o la fortaleza para contraatacar. Y luego está Tomás Ibarra, el amigo de la familia de 50 años. Como gestor, fue el facilitador, el hombre que usó su conocimiento del sistema para dar una apariencia de legalidad a una estafa vil. Él redactó los documentos, encontró los vacíos legales y lubricó los engranajes de la maquinaria que me despojó de mi hogar. Su debilidad, como la de muchos criminales de cuello blanco, era el descuido. En su prisa por cobrar su parte, dejó un rastro documental, una serie de migajas de pan que ahora me disponía a seguir, una por una, hasta llegar al corazón de su engaño. En medio de esta red de engaños, una luz inesperada de apoyo surgió de mi nieto, Nicolás. Con 20 años y estudiando diseño gráfico, siempre ha sido un joven introvertido, pero inmensamente observador. Durante la desastrosa cena de Navidad, fue el único que se acercó a mí después de que la mayoría de los invitados se marcharan con excusas apresuradas. No dijo mucho, pero sus ojos, tan parecidos a los de su abuelo, me ofrecieron una validación silenciosa. Me había escuchado hablar de esa casa durante años, de los sacrificios que implicó, y sabía, con la certeza de un corazón honesto, que sus padres estaban mintiendo. Su presencia se convirtió en mi primer ancla en la tormenta. 2 días después de esa noche infernal, el 26 de diciembre, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Marqué un número que no había usado en años. Pertenecía a Sofía Vega, una abogada brillante de 35 años, hija de una antigua colega y amiga mía. Recordaba a Sofía como una joven aguda y empática, con un feroz sentido de la justicia. Cuando le conté la historia por teléfono, su silencio al otro lado de la línea no era de duda, sino de una indignación creciente. «Marta», me dijo con una voz firme que me infundió una nueva fuerza, «necesitamos vernos. Urgente». Ella sería mi aliada, la estratega que traduciría mi dolor en acción legal. La escalera de mis pérdidas comenzó en el ámbito doméstico, con esa humillación pública en mi propia mesa. El riesgo inmediato era ser etiquetada como la vieja senil, una táctica cruel y efectiva para desacreditarme ante el resto de la familia y amigos. Pude verlo en sus rostros, esa mezcla de lástima y vergüenza ajena, como si mi mente se estuviera deshilachando ante sus ojos. Mi palabra contra la de mi hijo y su esposa. ¿A quién le creerían? La duda que sembraron esa noche era el primer veneno, diseñado para aislarme y dejarme sin apoyo. Era el primer peldaño de un descenso que ellos habían planeado meticulosamente. El siguiente golpe fue financiero. Esa misma noche, incapaz de dormir, me senté frente a mi tableta y entré a mis cuentas bancarias. Lo que vi me heló la sangre más que el frío de diciembre. Descubrí una serie de transferencias no autorizadas, un goteo constante de mi fondo de retiro que sumaba $85.000 desaparecidos en los últimos 18 meses. La pantalla mostraba una lista interminable de transacciones a nombre de Laura, con conceptos tan vagos como apoyo familiar o pago de servicios. El saldo, antes saludable, ahora parpadeaba en un rojo amenazante. Me estaban desangrando financieramente, gota a gota, esperando que no me diera cuenta. La estaca patrimonial fue la más profunda y dolorosa. Con la ayuda de Nicolás, quien manejaba la tecnología con una fluidez que yo ya no poseía, accedimos al registro público de la propiedad en línea. Introdujimos la dirección de la calle Los Fresnos. Mis manos temblaban mientras esperábamos que la página cargara. Y allí estaba, en blanco y negro digital. La casa, valorada en $350.000, ya no estaba a mi nombre, ni siquiera al de Andrés. Pertenecía a una entidad desconocida. Inversiones Futuro, S.A. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo me habían quitado un bien, me habían borrado. Habían eliminado mi historia y mi sacrificio de un registro oficial. Pronto, el ataque se volvió reputacional. Andrés y Laura comenzaron su campaña de desprestigio, susurrando a vecinos y amigos que, «Pobre mamá, está perdiendo la cabeza. Es muy lamentable». Noté el cambio en la forma en que la gente me trataba. Una vecina con la que había compartido café durante 20 años, ahora me miraba con una pena ostentosa y cruzaba la calle para evitar una conversación. Su compasión era un insulto, una prueba del éxito de la narrativa de mis verdugos.
Me estaban convirtiendo en una paria, en mi propia comunidad, tejiendo una red de mentiras que me asfixiaba lentamente, haciéndome dudar incluso de mi propia percepción de la realidad. El golpe final, la amenaza más aterradora, llegó envuelta en una falsa preocupación por mi libertad y mi salud. En una llamada telefónica, Laura sugirió sutilmente que tal vez necesitaba cuidados especializados, que el estrés me estaba afectando. Mencionó la posibilidad de iniciar un proceso de interdicción por demencia senil para protegerme de mí misma. La prueba visual de su intención apareció unos días después. Un folleto de un lujoso asilo de ancianos, dejado por accidente sobre la mesa de mi sala de estar. La imagen de sus sonrientes residentes me pareció una burla. El mensaje era claro: si no cooperaba, me encerrarían y tomarían el control total. Mi primera acción fue metódica. Como siempre, fui a mi estudio, a la pequeña caja de seguridad donde guardaba mis documentos más importantes. Allí, bajo mi certificado de matrimonio y el testamento de mi esposo, encontré mi copia del poder notarial que le había firmado a Andrés. Lo saqué y lo coloqué bajo la luz de mi lámpara de escritorio. Usando una lupa, la misma que usaba para revisar contratos complejos en mi antigua vida, comencé a leer cada cláusula. Mis ojos se detuvieron en una frase que Andrés me había asegurado que era un formulismo estándar, mamá. No te preocupes. Le otorgaba poderes ilimitados e irrevocables sobre todos mis bienes. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Le di el arma y la munición para que me despojaran de todo. La siguiente pieza del rompecabezas requería ayuda. Llamé a Nicolás y le pedí que viniera. En la calidez de mi cocina, mientras él tomaba una taza de chocolate caliente, le expliqué lo que necesitaba. Nico, necesito que me ayudes a encontrar la escritura de venta de la casa de los Fresnos en el registro público. Él asintió, sin hacer preguntas innecesarias. En la pantalla de su laptop, después de unos minutos de búsqueda, apareció el documento digital. La venta se había realizado hacía 6 meses. La casa había sido transferida a Inversiones Futuro S.A., la empresa de Tomás Ibarra, por la ridícula suma de $10.000. La transacción se había ejecutado usando mi poder notarial. No fue un robo impulsivo. Fue una conspiración meticulosamente planeada. Con la evidencia de la traición patrimonial en mis manos, sentí una oleada de furia fría y decidida. Fui a una sucursal de mi banco y solicité los registros históricos de los últimos 24 meses. El empleado me miró con cierta extrañeza, pero cumplió con mi petición. Regresé a casa con una pila de papeles que representaban 2 años de mi vida financiera. Durante horas, me senté en mi escritorio, con un marcador rojo en la mano. Fui circulando cada transferencia sospechosa, cada retiro injustificado. Transferencias de $2.000, $5.000 a la cuenta de Laura, una hemorragia constante y sistemática. Verlo todo junto, en un mar de tinta roja, fue devastador. Me desangraron gota a gota, esperando que no me diera cuenta. Necesitaba una confesión, algo que conectara a Laura directamente con el conocimiento de la venta. Sabía que su arrogancia sería mi mejor aliada. Tomé mi smartphone, abrí la aplicación de grabación de voz y marqué su número, poniendo la llamada en altavoz. Adopté un tono de anciana preocupada e inocente. Laurita, querida, te llamo porque estoy preocupada. Una vecina me dijo que hay problemas de humedad en la casa de los Fresnos. ¿Sabes algo de eso? La escuché suspirar al otro lado, impaciente. «Ay, suegra», dijo con su habitual condescendencia. «De eso que se preocupen los nuevos dueños. Ellos pagaron para remodelar todo. A nosotros ya no nos incumbe». En su arrogancia, ella misma firmó su confesión. La grabación era mi bala de plata. Mi mente, entrenada en la lógica y el orden, sabía que faltaba una pieza fundamental, algo que demostrara mi intención original al comprar esa casa. Bajé al sótano, al frío y húmedo espacio donde guardo los archivos de una vida entera. El olor a papel viejo y a tiempo detenido me envolvió. Abrí un viejo archivador metálico, de esos grises y pesados que ya no se fabrican. Y allí, en una carpeta con la etiqueta «Propiedades», lo encontré. Un documento amarillento, frágil al tacto, pero legalmente blindado.
Era el contrato original de comodato que había firmado con un abogado de la vieja escuela, de esos que confían más en los sellos notariales que en las promesas. El contrato estipulaba claramente que la casa era un préstamo de uso a mi hijo, no una donación. La propiedad, legalmente, siempre había sido mía. La ley siempre estuvo de mi lado, solo tenía que recordarlo. El lunes 26 de diciembre, a las 9 de la mañana en punto, con el sol invernal entrando débilmente por la ventana, hice la llamada que marcaría el inicio de mi contraofensiva. Marqué el número de Sofía Vega. Cuando respondió, su voz sonaba profesional y alerta. No perdí el tiempo en preámbulos. Sofía, soy Marta Calderón, la amiga de tu madre. Necesito una consulta urgente. Hice una pausa y luego añadí, con toda la determinación que pude reunir. Se trata de mi patrimonio y de mi dignidad. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero cargado de significado. Estaré en mi oficina en 1 hora. Te espero, respondió. El primer paso estaba dado. Al día siguiente, martes 27, me reuní con Sofía en su despacho. Era un espacio moderno, minimalista, que irradiaba competencia y control. Le entregué una carpeta cuidadosamente organizada. Dentro estaba la copia del poder notarial, con la cláusula fatal resaltada, y los extractos bancarios que había marcado en rojo. Sofía examinó cada documento con una concentración absoluta, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Después de varios minutos de silencio, levantó la vista. «Marta, esto es grave, pero no es invencible», dijo. «Me diste el arma que usaron, pero también veo el camino para recuperarla. Necesitamos la escritura de venta y cualquier comunicación que pruebe su conocimiento de la transacción». Su confianza era contagiosa. Mañana todo cambiaría. El miércoles por la noche, Nicolás vino a casa como le había pedido. Mientras yo le servía un trozo de pastel, le expliqué la tarea que Sofía nos había encomendado. Juntos, nos sentamos frente a su laptop y navegamos por el laberinto del registro público de la propiedad. En menos de 20 minutos, encontramos la venta fraudulenta. El rostro de Nicolás se endureció al ver la cifra irrisoria de $10.000. Inmediatamente después, con él como testigo silencioso, hice la llamada a Laura. Grabé su voz arrogante, su admisión casual de que la casa tenía nuevos dueños. Al colgar, miré a mi nieto. «Tenemos lo que necesitábamos», le dije. La trampa comenzaba a tomar forma. El jueves 29 de diciembre fue un día de actividad febril, pero silenciosa. Le envié a Sofía la prueba de la escritura y el archivo de audio de la llamada. Pasé el día en un estado de calma extraña, como la quietud que precede a una tormenta. Sabía que en el despacho de Sofía se estaba forjando el arma de mi justicia. Por la tarde, ella me llamó. «Marta, está todo listo», me informó. «He redactado una notificación extrajudicial y una demanda cautelar para congelar sus bienes. El golpe final está preparado. Ahora solo necesitamos atraerlos a nuestro terreno». Su voz era la de una generala planeando la batalla final. El viernes 30 de diciembre, las 11 de la mañana, envié el cebo. Redacté un mensaje de texto y se lo envié a Andrés, a Laura y a Tomás. El texto era una obra maestra de la manipulación, usando su propia codicia en su contra. He reflexionado mucho estos días. Quiero solucionar esto en familia y hablar de la herencia para evitar más problemas en el futuro. Los espero mañana en el despacho de mis asesores para firmar un acuerdo definitivo y justo para todos. La carnada era clara. El resto de mi fortuna, la herencia que creían que aún podían obtener, sabía que no podrían resistirse. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de empezar. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que las presas, cegadas por su avaricia y su arrogancia, cayeran directamente en ella. Pasé el resto del día en una especie de limbo, ordenando mi casa, podando mis rosas, realizando las tareas mundanas que siempre me habían anclado. Pero mi mente estaba en otro lugar, ensayando el día siguiente, repasando cada prueba, cada palabra que diría. No sentía nervios, sino una extraña serenidad. Era la calma de la certeza. La contadora en mí había revisado las cifras, verificado los datos y confirmado que el balance final estaría a mi favor. La justicia, a veces,
Es simplemente una cuestión de contabilidad bien hecha. El escenario para el clímax fue una sala de juntas fría y moderna, en el bufete de abogados de Sofía Vega. El lugar en sí era una declaración de intenciones, impersonal, serio y dominado por una enorme mesa, de caoba pulida que reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro. Sobre la mesa solo había vasos de agua, una jarra y blocs de notas. En la pared del fondo, una gran pantalla de televisión permanecía apagada, esperando su momento. El aire olía a cuero y a una victoria anticipada. Era un territorio neutral, pero yo sabía que en realidad era mi campo de batalla, diseñado y preparado por mi generala, Sofía. Llegaron juntos, como una manada de depredadores confiados. Andrés con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Laura, vestida con un traje caro, evaluando la oficina con una mirada de suficiencia. Y Tomás, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Su lenguaje corporal gritaba victoria. Estaban convencidos de que yo, la anciana frágil y confundida, había cedido a la presión y estaba allí para firmar mi rendición, probablemente para entregarles más dinero, a cambio de una paz familiar ficticia. Me observaron sentada a la cabeza de la mesa, serena, y su confianza se infló aún más. No tenían idea de que estaban entrando en una jaula. Yo estaba sentada, erguida, con Sofía a mi derecha. Ella me había dado una sola instrucción. Marta, tú controlas el ritmo. Este es tu momento. Cuando entraron y tomaron sus asientos, los saludé con una inclinación de cabeza. Gracias por venir, dije, mi voz calmada y uniforme. Los llamé porque, como dije, la familia es lo más importante. Y los recuerdos también. A una señal mía, Sofía encendió la pantalla de la pared. La primera imagen que apareció fue la fotografía enmarcada de mi mesita. Yo, sonriente, entregándole las llaves de la casa a un joven y aparentemente agradecido a Andrés. Su sonrisa en la pantalla se congeló al verla proyectada en tamaño gigante. Recuerdo perfectamente ese día, continué, mi voz llenando el silencio tenso de la sala. Y recuerdo, por ejemplo, los $350.000 que costó esta casa, pagados hasta el último centavo. Sofía, con un movimiento preciso del control, remoto, cambió la imagen. Ahora, la pantalla mostraba la escritura de venta fraudulenta, con el precio de $10.000 circulado en un rojo brillante. El color desapareció del rostro de Tomás Ibarra. Pude ver una gota de sudor resbalar por su sien. Laura carraspeó, incómoda, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Andrés simplemente se quedó mirando la pantalla, como si viera un fantasma. Recuerdo también el poder que me pediste para cuidarme, hijo, dije, girando mi cabeza lentamente para mirarlo directamente a los ojos. La imagen en la pantalla cambió de nuevo. Ahora era una copia escaneada del poder notarial, con la cláusula de poderes ilimitados e irrevocables, ampliada y resaltada en amarillo fluorescente. Me dijiste que era un formulismo estándar, una simple ayuda para una madre envejecida. Andrés se hundió en su silla, evitando mi mirada, su fachada de confianza desmoronándose ladrillo a ladrillo. El arquitecto de su propio éxito fraudulento veía cómo los cimientos de su engaño se resquebrajaban en tiempo real. Finalmente mi atención se centró en Laura. Ella me miraba con desafío, con una ira apenas contenida en sus ojos. Y Laura, recuerdo perfectamente nuestra reciente conversación sobre los problemas de humedad de la casa. Le hice una seña a Sofía. Ella presionó un botón y un archivo de audio comenzó a reproducirse a través de los altavoces de la sala. La voz de Laura, clara y nítida, llenó el espacio. De eso que se preocupen. Los nuevos dueños, suegra. Ellos pagaron para remodelar todo. A nosotros ya no nos incumbe. Laura saltó de su asiento. «¡Eso es ilegal! ¡Me grabaste sin mi permiso!», gritó, perdiendo por completo la compostura. Sofía se puso de pie, su presencia imponiendo un silencio inmediato. «De hecho, no lo es, señora Pineda», dijo con una calma glacial. «La ley permite grabar una conversación en la que uno es participante activo. Es una prueba perfectamente admisible en un tribunal». Se acercó a la mesa y colocó 3 carpetas idénticas, una frente a cada uno de ellos. «Y la necesitarán», añadió. El sonido de las carpetas golpeando la madera de caoba
Fue como el martillo de un juez. El juego había terminado. Solo quedaban las consecuencias. La primera consecuencia fue legal y fulminante. Sofía les explicó el contenido de las carpetas. Lo que tienen frente a ustedes es una copia de la demanda civil y penal que hemos interpuesto esta mañana por los delitos de estafa, abuso de confianza y asociación ilícita. Los rostros de Andrés, Laura y Tomás pasaron de la incredulidad al pánico absoluto. Las palabras «demanda penal» resonaron en la sala, cargadas con el peso de posibles penas de cárcel, de la ruina total. Ya no se trataba solo de dinero o propiedades, se trataba de su libertad. La segunda consecuencia fue financiera e inmediata. Además, continuó Sofía, su voz implacable, hemos obtenido una orden judicial cautelar emitida a primera hora de esta mañana. Las cuentas bancarias de la empresa fantasma, Inversiones Futuro S.A., han sido congeladas. Asimismo, se ha inscrito una anotación: el aroma del pino recién cortado y del pavo al horno llenaba mi casa, una fragancia que durante 50 años había sido sinónimo de alegría. Pero esa Nochebuena, el aire en el comedor era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de las palabras no dichas. Mi mejor vajilla, esa que solo usaba para ocasiones verdaderamente especiales, reflejaba las luces parpadeantes del árbol, creando una ilusión de calidez que no sentía en mi corazón. 12 personas estaban sentadas a mi mesa, 12 rostros que componían el tapiz de mi vida, primos, amigos de toda la vida, y en el centro de todo, mi hijo Andrés, su esposa Laura y mi nieto Nicolás. Todos sonreían, pero sus ojos se movían con la cautela de quien camina sobre hielo fino, temiendo la primera grieta que lo quebraría todo. Esperé a que el tintineo de los cubiertos se apaciguara, a que hubiera una pausa natural en la conversación forzada sobre el clima y las compras de último minuto. Fue entonces, en ese silencio expectante, que fijé mi mirada en Andrés. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. Mi tono fue sereno, casi conversacional, pero cada sílaba estaba afilada como un trozo de vidrio. «Andrés», dije, y su nombre pareció colgar en el aire, pesado e ineludible. «Hoy pasé por la casa de la calle Los Fresnos. Me preguntaba, ¿quiénes son las personas que viven ahí ahora?» El tenedor se le resbaló de los dedos y golpeó el plato con un ruido agudo y metálico que hizo que todos se sobresaltaran, rompiendo la frágil tregua navideña. Pude ver el pánico puro en los ojos de Laura, un destello rápido que le envió a su marido. Era una orden silenciosa. «Niégalo, haz algo». Andrés, siempre tan fácil de leer, intentó componerse, forzó una risa nerviosa, un sonido hueco que no engañó a nadie en esa habitación. «Mamá, por favor», dijo, agitando una mano como si espantara un insecto molesto. «No empieces con tus confusiones ahora. Es Navidad. Estamos en familia. No sé de qué casa me estás hablando». Sus palabras, diseñadas para pintarme como una anciana senil, fueron el primer ladrillo del muro que intentaba construir entre mi verdad y el juicio de los demás. Pero yo había construido cosas mucho más sólidas en mi vida, y estaba a punto de demostrarlo. Mi respuesta fue inmediata, sin titubeos. Mantuve mi voz en el mismo registro tranquilo, una calma que contrastaba violentamente con el caos que acababa de desatar. «Mi memoria está perfecta, hijo, tan perfecta como el día que firmé el cheque final». Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en la mente de todos los presentes. «Recuerdo los $350.000 que pagué por ese techo, cada centavo ganado con 30 años de mi vida. La pregunta, Andrés, no es si yo lo recuerdo. La pregunta es si tú lo recuerdas». El silencio que siguió fue absoluto, profundo y pesado. La farsa de la feliz cena familiar se había hecho añicos, y los fragmentos cortantes estaban esparcidos sobre el mantel inmaculado. El gestor Tomás Ibarra, un hombre al que consideraba un amigo, estaba sentado estratégicamente junto a San Andrés. Su complicidad era evidente en la forma en que desvió la mirada, levantando su copa de vino con una mano temblorosa para tomar un sorbo inexistente. Los demás invitados, mis parientes y amigos, se quedaron congelados, con los tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas. Sus rostros eran un mosaico de conmoción,
incomodidad y una incipiente lástima. No era lástima por mí, sino por la anciana a la que creían ver desvariar en público. La humillación era una capa de hielo que se extendía sobre la mesa, y yo estaba en el centro, sintiendo cómo me quemaba la piel, una quemadura fría que avivó el fuego de mi determinación. Mi mirada se desvió por un instante, solo un segundo, hacia una mesita auxiliar junto al árbol de Navidad. Allí, en un marco de plata que yo misma había pulido esa mañana, descansaba una fotografía. Era del día en que le entregué a Andrés las llaves de esa misma casa, hace 10 años. Ambos sonreíamos a la cámara, yo rebosante de orgullo maternal, y él con una mirada de gratitud que ahora entendía como una actuación magistral. Ese objeto, esa prueba silenciosa de mi generosidad, se había convertido en un monumento a mi ingenuidad. Se suponía que era un recuerdo feliz, pero en ese instante se transformó en la primera pieza de evidencia en un juicio que aún no había comenzado. Los invitados se marcharon poco después, con excusas torpes y miradas evasivas. Me quedé sola en el comedor, rodeada de los restos de una celebración profanada. El olor a pavo se había enfriado, y el silencio de la casa era ahora un zumbido ensordecedor en mis oídos. Miré la silla vacía de mi hijo, luego la de mi nuera. No sentía tristeza, no todavía. Sentía una claridad helada, una resolución que se asentaba en mis huesos como el invierno. Habían cometido un error fatal. Confundieron mi amor con debilidad y mi paciencia con senilidad. Esa noche, en mi soledad, supe que la guerra no había hecho más que empezar. Y mi campo de batalla no serían los gritos, sino los números y los documentos que no pueden mentir. Los recuerdos de mis sacrificios comenzaron a desfilar por mi mente con una claridad dolorosa. Me vi a mí misma, 15 años atrás, en la oficina de la constructora donde trabajé como contadora principal. Eran las 10 de la noche y la única luz en todo el piso era la de mi lámpara de escritorio, que iluminaba hileras de carpetas de balances que yo archivaba con una meticulosidad casi obsesiva. Sobre mi escritorio, una foto de un Andrés adolescente me sonreía, ajeno a las horas extra, a los fines de semana sacrificados. Durante 30 años el 15% de mi salario, sin falta, se destinaba a 2 fondos, mi retiro y el futuro de mi hijo. Cada número que cuadraba, cada centavo que ahorraba, era un ladrillo más en la casa de sus sueños, una casa que yo construiría para él con la argamasa de mi esfuerzo. Esa disciplina férrea no era un castigo, era una promesa. Mientras mis colegas planeaban vacaciones y compraban autos nuevos, yo reinvertía mis bonificaciones y estudiaba los mercados para hacer crecer ese pequeño capital. Recuerdo el peso de esas carpetas en mis manos, el olor a papel viejo y a tinta de impresora, un aroma que para mí era el perfume del deber cumplido. Cada balance cerrado, cada auditoría superada con éxito, no solo aseguraba mi empleo, sino que me acercaba un paso más a la meta de darle a Andrés una seguridad que yo nunca tuve. Él no entendía de balances ni de amortizaciones, solo veía el resultado final, la generosidad de una madre. Nunca supo que mi amor estaba cuantificado en 30 años de rigurosa contabilidad. Luego, la visión cambió a un montaje de mi vida doméstica, una serie de imágenes que pintaban un cuadro de austeridad voluntaria. Me vi reparando la vieja lavadora con un tutorial de Internet, con las manos llenas de grasa y la espalda dolorida, porque los $200 que costaba un técnico eran $200 más para el fondo de la casa. Me vi sentada frente a la máquina de coser de mi madre, remendando dobladillos y cambiando cremalleras en mi propia ropa, estirando la vida útil de cada prenda hasta lo imposible. Estas no eran señales de pobreza, sino de propósito. Cada dólar no gastado era un voto de confianza en el futuro de mi hijo, un futuro que, irónicamente, él usaría para borrarme del presente. La cocina se convirtió en mi segundo centro de operaciones financieras. Recuerdo las tardes de domingo, con enormes ollas de guiso burbujeando en la estufa, llenando la casa con un aroma a hogar y a previsión. Congelaba porciones para toda la semana, ahorrando en restaurantes y comida para llevar, un ahorro que, sumado a lo largo de los años, representaba una pequeña fortuna. Y recordé con una punzada el día que rechacé una invitación de Miss
amigas para un viaje a la costa de Oaxaca. Este año no se puede, chicas, les dije por teléfono, con una alegría fingida. Estoy ahorrando para la entrada de la casa de Andrés. La decepción en sus voces fue un pequeño precio a pagar. O eso creía yo entonces. En total, calculo que esos pequeños sacrificios diarios, esa economía de guerra autoimpuesta, sumaron más de $150,000 a lo largo de una década. Dinero que no se fue en lujos, ni en viajes, ni en comodidades para mí. Se transformó en depósitos a plazo fijo, en acciones de bajo riesgo, en un capital que crecía silenciosamente, esperando el momento de materializarse en 4 paredes y un techo para mi hijo y su futura familia. Cada vez que firmaba un cheque para una de esas inversiones, veía el rostro de Andrés, imaginando su felicidad, su seguridad. Estaba invirtiendo en su vida, sin darme cuenta de que estaba financiando mi propia desdicha, mi futura humillación. El sacrificio más agudo llegó hace 5 años. La escena se materializó en mi memoria. El olor a cuero y aceite de motor de un concesionario de autos clásicos. Estaba sentada frente a un hombre de bigote canoso, firmando con pesar los papeles de venta del Ford Mustang de 1968, de mi difunto esposo. Era lo último que me quedaba de él, un tesoro que habíamos cuidado juntos, un vínculo tangible con nuestros años más felices. Pero la hipoteca de la casa de los Fresnos tenía un último pago pendiente de $45,000 y mi orgullo no me permitía dejar esa deuda flotando. El rugido de ese motor era la banda sonora de mi juventud y lo silencié para siempre por él. El cheque de $45,000 que recibí se sintió frío y pesado en mi mano. El comprador, un coleccionista entusiasta, me preguntó si estaba segura, si no quería quedármelo. Le sonreí y le dije que el auto iba a cumplir un propósito más importante. No lo deposité en mi cuenta. Fui directamente del concesionario a la sucursal del banco hipotecario. Mientras el cajero procesaba el pago final, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había cerrado el último capítulo de mi pasado para asegurar el futuro de mi hijo. Le entregué mis recuerdos a cambio de su tranquilidad, un trueque que en ese momento me pareció justo. El acto supremo de amor de una madre. Y entonces, como un veneno lento, recordé los microabusos, las pequeñas traiciones disfrazadas de cuidado que habían pavimentado el camino para el gran golpe. La voz de Andrés, tan llena de una falsa solicitud, mientras me servía una taza de té en mi propia cocina. «Mamá, fírmame este poder notarial amplio. Es solo para ayudarte con los trámites del seguro y los impuestos. Así no tienes que hacer filas a tu edad». Su mano sobre la mía, su mirada tan sincera, me convenció de que era un acto de amor filial, una forma de protegerme. Qué ingenua fui. Le estaba entregando las llaves no solo de mi casa, sino de mi vida entera, sin leer la letra pequeña que me despojaba de todo. A esa manipulación se sumó el desdén constante de Laura. La recuerdo en una reunión familiar, interrumpiéndome mientras yo explicaba una inversión que había hecho. «Ay, suegra», dijo con su tono condescendiente, agitando una mano enjollada. «Usted no entiende de estas inversiones modernas, de los fondos de cobertura y esas cosas. Déjenos manejarlo a nosotros, que estamos más al día». Me hicieron sentir obsoleta, incompetente en el mismo campo que había dominado durante décadas. Me aislaron de mis propias finanzas con el pretexto de protegerme, cuando en realidad estaban construyendo mi jaula, pieza por pieza, con los barrotes de mi propio amor y confianza. Mi primera acción fue metódica. Como siempre, fui a mi estudio, a esa pequeña habitación que huele a libros y a la madera de mi viejo escritorio, el epicentro desde donde había manejado las finanzas de mi familia por 50 años. Abrí la pequeña caja de seguridad empotrada en la pared, oculta detrás de un cuadro de girasoles. El mecanismo giró con un chasquido satisfactorio. Allí, bajo mi certificado de matrimonio y el testamento de mi esposo, encontré mi copia del poder notarial que le había firmado a Andrés. Lo saqué y lo coloqué bajo la luz de mi lámpara de escritorio. Un círculo de claridad en la penumbra de mi determinación. No sentía miedo, solo una fría necesidad de entender la anatomía completa de la traición que me habían infligido, usando una lupa, la misma que usaba para revisar contratos complejos, en mi
antigua vida, comencé a leer cada cláusula, cada palabra impresa en ese papel oficial. Mis ojos, entrenados para encontrar anomalías en un mar de números, se detuvieron en una frase que Andrés me había asegurado que era un formulismo estándar, mamá. No te preocupes. Le otorgaba poderes ilimitados e irrevocables sobre todos mis bienes, presentes y futuros. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, no de sorpresa, sino de una amarga confirmación. El documento temblaba ligeramente en mis manos, no por mi pulso, sino por el peso de la verdad que sostenía. Le di el arma y la munición para que me despojaran de todo, envuelta en un abrazo y una taza de té. No solo me habían robado, yo misma les había abierto la puerta, pero si yo la abrí, yo también podía cerrarla. La siguiente pieza del rompecabezas requería ayuda. Llamé a Nicolás y le pedí que viniera. En la calidez de mi cocina, mientras él tomaba una taza de chocolate caliente, un pequeño ritual que teníamos desde que era niño, le expliqué lo que necesitaba sin entrar en los detalles más dolorosos. Nico, necesito que me ayudes a encontrar la escritura de venta de la casa de los Fresnos en el registro público. Tu abuela no es tan rápida con estas cosas. Él asintió, su mirada seria y comprensiva. No hizo preguntas innecesarias. Sabía, de alguna forma, que esto era más que una simple curiosidad. En la pantalla de su laptop, después de unos minutos de búsqueda en el portal del gobierno, apareció el documento digital. La venta se había realizado hacía 6 meses. Mis manos temblaban mientras leía los detalles proyectados en la pantalla brillante. La casa, valorada en $350,000, había sido transferida a una entidad desconocida, Inversiones Futuro S.A., la empresa de Tomás Ibarra, por la ridícula suma de $10,000. La transacción se había ejecutado usando mi poder notarial. El rostro de Nicolás se endureció al ver la cifra, su inocencia juvenil chocando de frente con la cruda realidad de la codicia de sus padres. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, revelando un abismo de engaño. No fue un robo impulsivo, una decisión desesperada. Fue una conspiración meticulosamente planeada, ejecutada con la frialdad de un cirujano. La fecha, la empresa fantasma, la cantidad irrisoria para evadir impuestos, todo apuntaba a una estrategia deliberada. Cerré los ojos por un instante, no para llorar, sino para grabar cada detalle en mi memoria. La contadora en mí tomó el control, archivando los hechos, calculando los daños, preparando el balance de cuentas que inevitablemente llegaría. Me di cuenta de que si habían sido capaces de esto, el robo de la casa era probablemente solo la punta del iceberg. ¿Qué más habían tomado mientras yo dormía, confiada en su amor? Con la evidencia de la traición patrimonial en mis manos, sentí una oleada de furia fría y decidida. Al día siguiente fui a una sucursal de mi banco y solicité los registros históricos de mis cuentas de los últimos 24 meses. El empleado, un joven que podría haber sido mi nieto, me miró con cierta extrañeza, probablemente preguntándose para qué una mujer de mi edad necesitaría tal cantidad de papeleo. Pero cumplió con mi petición sin objeciones. Regresé a casa con una pila de papeles que representaban 2 años de mi vida financiera, 2 años en los que creí que mi dinero estaba seguro, creciendo para mi vejez y para el futuro de mi familia. Durante horas me senté en mi escritorio, con un marcador rojo en la mano. La misma lámpara que había iluminado el poder notarial ahora iluminaba la hemorragia silenciosa de mis ahorros. Fui circulando cada transferencia sospechosa, cada retiro injustificado. Transferencias de $2,000, $5,000, a veces hasta $7,000 a la cuenta de Laura, con conceptos tan vagos como apoyo familiar o pago de servicios. Era un goteo constante y sistemático. Verlo todo junto, en un mar de tinta roja sobre el blanco y negro de los extractos, fue devastador. Era la prueba tangible de cómo habían monetizado mi confianza, convirtiendo mi afecto en su flujo de caja personal. Me desangraron gota a gota, esperando que no me diera cuenta. $85,000 desaparecidos en 18 meses. La cifra resonaba en mi cabeza, no solo por su valor monetario, sino por lo que representaba: la compra de autos de lujo para ellos
viajes exóticos que presumían en redes sociales, una vida de opulencia financiada con los ahorros de mi vida, de austeridad. Cada foto que Laura había publicado de sus vacaciones en el Caribe, cada cena en restaurantes caros, ahora adquiría un nuevo y sórdido significado. Habían estado celebrando su éxito con mi dinero, mientras a mí me decían que debía apretarme el cinturón. Necesitaba una confesión, algo que conectara a Laura directamente con el conocimiento de la venta de la casa, una prueba que no pudiera ser refutada por un abogado astuto. Sabía que su arrogancia sería mi mejor aliada. Tomé mi smartphone, un aparato que ellos creían que apenas sabía usar. Abrí la aplicación de grabación de voz y marqué su número, poniendo la llamada en altavoz. Adopté un tono de anciana preocupada e inocente, una actuación que me revolvió el estómago pero que era necesaria. «Laurita, querida, te llamo porque estoy preocupada. Una vecina me dijo que hay problemas de humedad en la casa de los Fresnos. ¿Sabes algo de eso?» La escuché suspirar al otro lado. Un sonido cargado de impaciencia y superioridad. «¡Ay, suegra!», dijo con su habitual condescendencia, la misma que había usado para hacerme sentir incompetente durante años. «De eso que se preocupen los nuevos dueños. Ellos pagaron una fortuna por esa casa y seguramente la van a remodelar toda. A nosotros ya no nos incumbe». La palabra fortuna fue una mentira descarada, pero la admisión era todo lo que necesitaba. Su voz, clara y nítida, quedó registrada, una prueba irrefutable de su conocimiento y complicidad. Al colgar, miré la pantalla del teléfono. En su arrogancia, ella misma firmó su confesión. La bala de plata estaba cargada y lista. Mi mente, entrenada en la lógica y el orden, sabía que faltaba una pieza fundamental, algo que demostrara mi intención original al comprar esa casa, algo que anulara cualquier argumento de que había sido un regalo incondicional. Bajé al sótano, al frío y húmedo espacio donde guardo los archivos de una vida entera. El olor a papel viejo y a tiempo detenido me envolvió como un manto. Abrí un viejo archivador metálico, de esos grises y pesados que ya no se fabrican, cuyas gavetas chirriaron en protesta. Y allí, en una carpeta con la etiqueta «Propiedades, Los Fresnos», lo encontré. Un documento que incluso yo había olvidado. Era un contrato original de comodato, un préstamo de uso que había firmado con un abogado de la vieja escuela, de esos que confían más en los sellos notariales que en las promesas verbales. Lo había hecho 20 años atrás, cuando compré la propiedad, como una salvaguarda. El documento, amarillento y frágil al tacto, estipulaba claramente que la casa era un préstamo a mi hijo y su familia para que vivieran en ella. Pero la propiedad, legalmente, siempre había sido y seguiría siendo mía hasta mi muerte. No era un regalo, era un préstamo. La estructura legal de su estafa, basada en la premisa de que la casa era de Andrés, se derrumbaba con este simple papel. La ley siempre estuvo de mi lado, solo tenía que recordarlo. El lunes 26 de diciembre, a las 9 de la mañana en punto, con el sol invernal entrando débilmente por la ventana de mi estudio, hice la llamada que marcaría el inicio de mi contraofensiva. El teléfono se sentía pesado en mi mano, un instrumento que hasta ahora solo había servido para recibir malas noticias y falsas preocupaciones. Marqué el número de Sofía Vega, la hija de mi querida amiga Elena. La recordaba como una niña brillante y tenaz. Cuando respondió, su voz sonaba profesional y alerta. No perdí el tiempo en preámbulos. «Sofía, soy Marta Calderón, la amiga de tu madre. Necesito una consulta urgente». Hice una pausa, reuniendo toda la fuerza de mi indignación, y luego añadí con una calma deliberada: «Se trata de mi patrimonio y de mi dignidad». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero cargado de significado. No hubo vacilación, ni preguntas condescendientes, solo una aceptación inmediata de la gravedad de mi tono. «Marta, por supuesto», respondió Sofía, su voz firme infundiéndome una confianza que no había sentido en meses. «Estaré en mi oficina en 1 hora. ¿Puede venir?» Miré el reloj en la pared. El tiempo, que se había sentido como un enemigo que me arrastraba hacia la senilidad y la impotencia, de repente se convirtió en mi aliado. Cada segundo contaba. «Allí estaré», le dije, y colgué.
El primer paso de un plan que se había formado en las largas horas de insomnio de la noche de Navidad estaba dado. Ya no era una víctima, era una cliente. Pasé la siguiente hora reuniendo mi arsenal. Fui a mi caja de seguridad y saqué el poder notarial. Luego, encendí mi tableta e imprimí los extractos bancarios de los últimos 2 años. Las páginas llenas de mis marcas en tinta roja. Un mapa sangriento de su traición. Organicé cada documento cronológicamente en una carpeta de cartón, con la pulcritud y el método que definieron mi carrera. Este proceso, tan familiar para mí, se sintió como un regreso a casa. La contadora que ellos creían enterrada bajo capas de vejez y confusión estaba despertando, afilando sus lápices, preparando sus libros para la auditoría más importante de su vida. No eran solo papeles, eran las armas que usaría para reclamar mi vida. Al día siguiente, martes 27, me reuní con Sofía en su despacho. Era un espacio moderno, minimalista, en el piso 15 de un edificio de cristal, con vistas a toda la ciudad. El lugar irradiaba competencia y control. Le entregué la carpeta cuidadosamente organizada. Sofía la abrió y examinó cada documento con una concentración absoluta, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas, absorbiendo los detalles de la estafa. No dijo nada durante casi 10 minutos, un silencio profesional que respeté. Yo no estaba allí para llorar o lamentarme, estaba allí para presentar un caso. La observé, esperando su veredicto, no sobre mi hijo, sino sobre mis posibilidades. La justicia, aprendí, es tan fría como una sala de juntas. Finalmente levantó la vista, y en sus ojos no vi lástima, sino una indignación helada, profesional. Marta, esto es grave, pero no es invencible, dijo, su voz precisa como un bisturí. Usaron su confianza para tenderle una trampa, pero su descuido nos dejó la puerta abierta para desmantelarla. Colocó los documentos en la mesa, alineándolos. Me diste el arma que usaron, pero también veo el camino para recuperarla. Necesitamos la escritura de venta y cualquier comunicación que pruebe su conocimiento de la transacción. Consígueme eso y podremos actuar. Su confianza era contagiosa, una chispa que encendió el combustible de mi resolución. Mañana todo cambiaría, porque yo lo haría cambiar. Esa noche, sin embargo, el peso de la batalla me alcanzó. Después de la claridad estratégica de la reunión con Sofía, la soledad de mi casa se sintió más profunda. Abrí un viejo álbum de fotos y me encontré con la imagen de un Andrés de 8 años, sonriendo sin dientes, abrazado a mi pierna en un día de campo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que me despojaría sin piedad? El dolor de la traición no era un concepto legal abstracto, era una herida física en mi pecho. Pero las lágrimas que rodaron por mis mejillas no eran de debilidad, eran de luto. Estaba de luto por el hijo que había perdido mucho antes de que me robara una casa. Y ese luto afiló mi determinación. El miércoles por la noche, Nicolás vino a casa como le había pedido. El aroma del pastel de manzana que había horneado llenaba la cocina, un intento de crear un espacio de normalidad en medio de la locura. Mientras él comía, le expliqué la tarea que Sofía nos había encomendado, sin adornos ni dramatismo. Necesito la prueba de que vendieron la casa, Nico. Está en el registro público. Él me miró, sus jóvenes ojos llenos de una tristeza que iba más allá de su edad, y asintió. Se sentó a la mesa de la cocina con su laptop, y la luz de la pantalla iluminó su rostro concentrado. Verlo trabajar, usando su habilidad para navegar en el mundo digital para ayudarme, fue un bálsamo. En menos de 20 minutos, la encontramos. La escritura de venta fraudulenta apareció en la pantalla, un documento oficial y frío que detallaba el crimen. El nombre, Inversiones Futuro S.A., brillaba con malevolencia. Y luego, la cifra, $10.000. Nicolás dejó escapar un suspiro ahogado, y vi cómo la última pizca de negación se desvanecía de su rostro. La realidad de la traición de sus padres lo golpeó con la fuerza de una revelación innegable. Para mí, ver el documento no fue una sorpresa, sino una confirmación. La contadora en mí archivó el dato. La abuela en mí sintió un profundo dolor por el muchacho sentado a mi lado, cuya inocencia acababa de ser destruida. Con la prueba en la pantalla, y Nicolás como mi testigo silencioso, supe que era el momento perfecto.
Ahora necesito hacer una llamada, le dije en voz baja. Tomé mi smartphone, abrí la aplicación de grabación de voz y marqué el número de Laura. Mi pulso era firme, mi mente clara como el hielo. Iba a usar su propia arrogancia, su desdén por la vieja confundida, como el sebo perfecto. Cuando respondió adopté un tono vacilante, frágil, el papel que ella misma me había asignado. Laurita, querida, te llamo porque estoy preocupada. Comencé, sintiendo el poder que hay en jugar el papel que tu enemigo espera de ti. La trampa estaba a punto de cerrarse. La conversación fue breve y brutalmente reveladora. Mi pregunta inocente sobre la humedad en la casa de los fresnos fue recibida con el suspiro de impaciencia que esperaba. Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. De eso que se preocupen los nuevos dueños, suegra. Ellos pagaron para remodelar todo. A nosotros ya no nos incumbe. Cada sílaba fue capturada por el micrófono de mi teléfono. Cuando colgué, un silencio denso llenó la cocina. Miré a Nicolás. Sus ojos estaban fijos en mí, ya no con pena, sino con una especie de asombro. Habíamos conseguido la confesión. La prueba irrefutable no había venido de un detective, sino de la propia boca del culpable, demasiado soberbio para imaginar que estaba siendo observado. El jueves 29 de diciembre fue un día de actividad febril, pero silenciosa. A primera hora de la mañana, le envié a Sofía el enlace a la escritura de venta y el archivo de audio de la llamada a Laura. La respuesta de Sofía fue un escueto correo electrónico. Recibido. Excelente trabajo, Marta. Permíteme proceder. Pasé el resto del día en un estado de calma extraña, como la quietud que precede a una tormenta. Me dediqué a mi jardín, podando las rosas con una precisión metódica. Cada espina que cortaba, cada rama muerta que eliminaba, se sentía como un acto simbólico. Estaba limpiando mi vida, preparándola para un nuevo crecimiento, libre de las malas hierbas que la habían estado asfixiando. A las 4 de la tarde sonó el teléfono. Era Sofía. Su voz era la de una generala informando sobre el estado de la batalla. «Marta, está todo listo», me informó. «He redactado una notificación extrajudicial y una demanda civil y penal por estafa, abuso de confianza y asociación ilícita. También he preparado una solicitud de medida cautelar para congelar sus bienes. El golpe final está preparado». Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de poder. Las palabras demanda penal y congelar bienes eran el lenguaje de las consecuencias, un lenguaje que ellos entenderían perfectamente. «Ahora», continuó Sofía, «solo necesitamos atraerlos a nuestro terreno. El viernes 30 de diciembre, a las 11 de la mañana, envié el cebo. Siguiendo las instrucciones de Sofía, redacté un mensaje de texto y se lo envié a Andrés, a Laura y a Tomás. Cada palabra fue una pieza de ingeniería psicológica, diseñada para apelar a su avaricia y a su creencia de que yo ya estaba derrotada. He reflexionado mucho estos días. Quiero solucionar esto en familia y hablar de la herencia para evitar más problemas en el futuro. Los espero mañana en el despacho de mis asesores para firmar un acuerdo definitivo y, justo para todos, la carnada era clara. El resto de mi fortuna, la herencia que creían que aún podían obtener. Sabía que no podrían resistirse a la oportunidad de dar el golpe de gracia. La respuesta no tardó ni 5 minutos. Fue Laura, como esperaba. «Claro, suegra. Nos parece lo más sensato. Mañana estaremos allí sin falta». Su mensaje estaba impregnado de una falsa cordialidad que ya no podía engañarme. Poco después, llegó el de Andrés, más lacónico. «Me parece bien, mamá. Hay que terminar con esto». Cayeron en la trampa con la avidez de los desesperados. Miré la pantalla del teléfono, las confirmaciones de su asistencia alineadas una tras otra. No sentí triunfo, sino una fría satisfacción. Habían subestimado a la mujer que les enseñó a sumar y restar. Y mañana iban a aprender el verdadero significado de un balance final. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de empezar. La noche del 30 de diciembre fue la más larga de mi vida, pero no por la angustia, sino por la expectación. Me senté en mi estudio, con la carpeta que contenía las pruebas de mi reivindicación,
reposando sobre la madera pulida del escritorio. Cada documento, cada extracto bancario marcado en rojo, cada copia notariada, era un soldado en el ejército que había reunido en secreto. Afuera, una llovizna fría golpeaba suavemente los cristales de la ventana, pero dentro de mí reinaba una calma absoluta. Era la serenidad de una contadora que ha revisado sus cálculos 100 veces y sabe que el resultado es correcto. El tic-tac del viejo reloj de pared de mi abuelo marcaba el compás de mi espera, un metrónomo que me acercaba, segundo a segundo, al momento de la verdad. No tenía miedo. El miedo había sido consumido por la certeza. Justo después de las 10, el teléfono sonó, su timbre agudo rompiendo el silencio solemne de la casa. En la pantalla brillaba el nombre de Andrés. Por un instante dudé en contestar, pero supe que este era el primer movimiento en el tablero de ajedrez final. Deslicé el dedo para aceptar la llamada, sin poner el altavoz esta vez. «Mamá», dijo, su voz untuosa con una falsa preocupación que ya no podía engañarme. «Te llamo para saber cómo estás. He estado muy preocupado por ti desde Navidad. Quería asegurarme de que mañana todo vaya bien, que podamos hablar con calma». Era un intento torpe de medir mi estado de ánimo, de buscar una debilidad, una fisura en mi resolución por la que pudiera colarse. Estaba tanteando el terreno, intentando averiguar si se enfrentaría a la madre afligida o a una nueva adversaria. Mi respuesta fue un muro de hielo sereno. «Estoy perfectamente, Andrés. Gracias por tu preocupación», dije, y mi tono era tan neutral y distante que debió de sorprenderlo. No había rastro de la mujer herida de Nochebuena. «Espero que hayas descansado. Mañana será un día importante para todos». Él vaciló, buscando una apertura que no le di. «Sí, claro, mamá. Solo quiero que sepas que te quiero y que todo esto es un malentendido». La palabra malentendido flotó en el aire, vacía y absurda. «Lo discutiremos todo mañana, en el lugar y a la hora acordados», concluí, cortando cualquier intento de manipulación emocional. «Buenas noches, hijo», y colgué antes de que pudiera responder, dejándolo solo con el eco de mi nueva e impenetrable calma. La primera batalla, la psicológica, acababa de ganarla yo. Al colgar, me permití una pequeña y amarga sonrisa. La llamada no había sido un acto de amor, sino de pánico. Andrés no estaba preocupado por mi bienestar. Estaba aterrorizado por la posibilidad de que mi reflexión significara que iba a desheredarlo por completo. ¿Su codicia era tan predecible? La carnada había funcionado a la perfección, y ahora él y sus cómplices nadaban directamente hacia el anzuelo, creyendo que iban a devorar el resto de mi patrimonio. No se daban cuenta de que el verdadero propósito de la reunión no era discutir el futuro, sino ajustar las cuentas del pasado. Su nerviosismo, palpable incluso a través del teléfono, me confirmó que su arrogancia se asentaba sobre cimientos de miedo. Miedo a perder el estatus que tanto se esforzaban en proyectar, un estatus construido sobre mis sacrificios. A la mañana siguiente Nicolás apareció sin avisar, justo cuando yo terminaba mi café. Llevaba en sus manos una pequeña caja de una pastelería. «Abuela», dijo en voz baja, «sé que hoy es un día difícil. Te traje esto». Dentro había un par de sus pastelillos de limón favoritos, los mismos que yo le compraba cuando era niño. El gesto tan simple y tan puro me conmovió profundamente. En medio de tanta traición, el amor genuino de mi nieto era un ancla que me mantenía firme. No me preguntó por los detalles de la reunión. No necesitaba hacerlo. Su presencia era un apoyo silencioso y poderoso. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo comía uno de los pastelillos, y su compañía fue un bálsamo, un recordatorio de por qué estaba luchando, no solo por mí, sino por el futuro de la única persona en esa familia que aún merecía mi protección. Después de que Nicolás se fue, subí a mi habitación para prepararme. No elegí un vestido de luto ni ropa que inspirara lástima. Abrí la parte del armario que no había tocado en años y saqué un traje sastre de lana gris, el que usaba para las reuniones importantes en la constructora. Era una prenda que irradiaba autoridad y competencia. Me lo puse y me sentí transformarme. No era la abuela frágil que ellos habían intentado crear, sino Marta Calderón, contadora principal.
Complementé el atuendo con un sencillo collar de perlas de mi difunta madre y unos zapatos de tacón bajo y sensato. Al mirarme al espejo, vi a una mujer de 72 años que no pedía permiso, sino que se preparaba para presentar un informe final. Estaba poniéndome mi armadura. Antes de salir de casa, realicé un último ritual. Caminé lentamente por cada habitación, mis dedos rozando la superficie de los muebles, la tela del sofá, los marcos de las fotografías. Esta casa era el testigo silencioso de mi vida entera, de mi amor, de mi trabajo, de mis sacrificios y, finalmente, de mi traición. Pero ya no la sentía como una escena del crimen. Al contrario, sentía que estaba reclamando cada rincón. Era un acto de reafirmación. Esta era mi casa, pagada con mi esfuerzo, y nadie tenía el derecho de usarla como arma en mi contra. Al llegar a la puerta principal tomé la carpeta de pruebas. Se sentía sólida y pesada en mis manos. El peso tangible de la verdad. Estaba lista. El viaje en taxi al centro de la ciudad fue un borrón de calles y edificios. Mi mente estaba completamente enfocada. El bufete de Sofía ocupaba los 3 últimos pisos de un rascacielos de cristal y acero que parecía perforar el cielo nublado. Al entrar en el vestíbulo de mármol y ser recibida por una recepcionista impecable, sentí el cambio de poder. Este no era mi territorio familiar y emocional. Era el territorio de la ley, de los hechos y de las consecuencias. El ascensor subió en un silencio vertiginoso, y en las puertas de acero pulido vi mi reflejo. Una mujer serena, erguida, con una carpeta en el regazo. No era la víctima de una estafa familiar. Era la demandante, la mujer que estaba a punto de cerrar el libro mayor de su vida con un balance final. Sofía me recibió en la puerta de la sala de juntas. Llevaba un traje oscuro y una expresión de concentración absoluta. No hubo palabras de consuelo ni gestos de compasión. Me saludó con un apretón de manos firme, como a una socia. «Están por llegar, Marta», me informó, su voz tranquila y segura. «Recuerda el plan. Tú presentas los hechos. Yo me encargo de la ley». Me condujo a la cabecera de la enorme mesa de caoba. La sala era fría, impersonal y estaba diseñada para intimidar. Desde allí, a través de una pared de cristal, se veía toda la ciudad a nuestros pies. Me senté, coloqué mi carpeta frente a mí y entrelacé mis manos sobre ella. El escenario estaba listo. Esperamos en silencio. A través del cristal de la puerta de la sala, los vi llegar. Primero Tomás, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Luego Laura, caminando con una arrogancia forzada, evaluando la opulencia de la oficina. Y finalmente, mi hijo Andrés, con una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar el pánico en sus ojos. Entraron en la sala de juntas como si entraran a reclamar un premio, completamente ajenos a que en realidad estaban caminando directamente hacia el estrado de los acusados. Me miraron, sentada en la cabecera de la mesa, y vi en sus rostros una mezcla de codicia y alivio. Creían que habían ganado, y esa creencia sería su perdición. La contadora en mí sabía que los números nunca mienten, y yo estaba a punto de leerlos en voz alta. El escenario para el clímax fue una sala de juntas fría y moderna, en el bufete de abogados de Sofía Vega. El lugar en sí era una declaración de intenciones, impersonal, serio, y dominado por una enorme mesa de caoba pulida que reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro. Sobre la mesa solo había vasos de agua, una jarra y blocs de notas. En la pared del fondo, una gran pantalla de televisión permanecía apagada, esperando su momento. El aire olía a cuero y a una victoria anticipada. Era un territorio neutral, pero yo sabía que en realidad era mi campo de batalla, diseñado y preparado por mi generala, Sofía, para la rendición incondicional de mis adversarios. Sentada a la cabecera, sentí el frío de la madera bajo mis manos y una calma absoluta. Llegaron juntos, como una manada de depredadores confiados. Andrés, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Laura, vestida con un traje caro, evaluando la oficina con una mirada de suficiencia. Y Tomás, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Su lenguaje corporal gritaba victoria. Estaban convencidos de que yo, la anciana frágil y confundida, había cedido a la presión y estaba allí para firmar mi rendición, probablemente para entregarles más dinero
a cambio de una paz familiar ficticia. Me observaron sentada a la cabeza de la mesa, serena, y su confianza se infló aún más. No tenían idea de que estaban entrando en una jaula de cristal con vistas a la ciudad, una jaula que yo misma había cerrado. Estaba sentada, erguida, con Sofía a mi derecha. Ella me había dado una sola instrucción. «Marta, tú controlas el ritmo. Este es tu momento». Cuando entraron y tomaron sus asientos, los saludé con una inclinación de cabeza. «Gracias por venir», dije, mi voz calmada y uniforme. «Los llamé porque, como dije, la familia es lo más importante. Y los recuerdos también». A una señal mía, Sofía encendió la pantalla de la pared. La primera imagen que apareció fue la fotografía enmarcada de mi mesita. Yo, sonriente, entregándole las llaves de la casa a un joven y aparentemente agradecido Andrés. Su sonrisa en la pantalla se congeló al verla proyectada en tamaño gigante. Un fantasma de una gratitud que nunca fue real. «Recuerdo perfectamente ese día», continué, mi voz llenando el silencio tenso de la sala. «Y recuerdo, por ejemplo, los $350.000 que costó esta casa, pagados hasta el último centavo». Sofía, con un movimiento preciso del control remoto, cambió la imagen. Ahora la pantalla mostraba la escritura de venta fraudulenta, con el precio de $10.000 circulado en un rojo brillante. El color desapareció del rostro de Tomás Ibarra. Pude ver una gota de sudor resbalar por su sien. Laura carraspeó, incómoda, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Andrés simplemente se quedó mirando la pantalla, como si viera el acta de defunción de su propia decencia, un documento que él mismo había firmado. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Podía oír el zumbido del proyector, un sonido monótono que parecía contar los segundos de su creciente pánico. Mi mirada se movió lentamente de la pantalla a Tomás. Él evitó mis ojos, fijando la vista en un punto vacío sobre la mesa de caoba, su mandíbula apretada. Laura, por otro lado, miraba a su marido, su expresión transformándose de la arrogancia a la furia, una furia dirigida a él por ser tan torpe, tan descuidado. Ella, la arquitecta de la estafa, veía cómo los muros de su creación se agrietaban. No sentían remordimiento, solo el terror de ser descubiertos, y la revelación apenas acababa de comenzar. Faltaban las pruebas más contundentes. «Recuerdo también el poder que me pediste para cuidarme, hijo», dije, girando mi cabeza lentamente para mirarlo, directamente a los ojos. La imagen en la pantalla cambió de nuevo. Ahora era una copia escaneada del poder notarial, con la cláusula de poderes ilimitados e irrevocables, ampliada y resaltada en amarillo fluorescente. Cada palabra de esa traición legal brillaba en la oscuridad de la sala. «Me dijiste que era un formulismo estándar, una simple ayuda para una madre envejecida». Andrés se hundió en su silla, evitando mi mirada, su fachada de confianza desmoronándose ladrillo a ladrillo. Kela, arquitecto de su propio éxito fraudulento, veía cómo los cimientos de su engaño se resquebrajaban en tiempo real, bajo la fría luz de un proyector. No sentí placer al verlo así, encogido y culpable, solo una profunda y amarga tristeza por el hombre en que se había convertido. Era la confirmación final de que el hijo que yo había criado ya no existía, reemplazado por este extraño asustado y codicioso. Respiré hondo, anclándome en el presente, en la tarea que tenía por delante. El calor de la emoción fue reemplazado por la fría precisión de mi plan. La contadora en mí tomó el control, lista para presentar el siguiente punto en el orden del día. El balance de cuentas debía continuar, sin importar el costo emocional. La justicia, a diferencia del amor, no puede permitirse ser ciega. Mi mirada se endureció, lista para el siguiente golpe. Finalmente mi atención se centró en Laura. Ella me miraba con desafío, con una ira apenas contenida en sus ojos. Aún creía que podía salir de esto con bravuconería. Y Laura, recuerdo perfectamente nuestra reciente conversación sobre los problemas de humedad de la casa. Le hice una seña a Sofía. Ella presionó un botón y un archivo de audio comenzó a reproducirse a través de los altavoces de la sala. La voz de Laura, clara y nítida, llenó el espacio. «De eso que se preocupen los nuevos dueños»,
Suegra, ellos pagaron para remodelar todo. A nosotros ya no nos incumbe. Laura saltó de su asiento, su rostro una máscara de furia y pánico. La prueba era irrefutable, y su propia voz era su verdugo. «¡Eso es ilegal! ¡Me grabaste sin mi permiso!», gritó, perdiendo por completo la compostura y la fachada de mujer sofisticada que tanto se esforzaba por mantener. Su voz era estridente en la acústica perfecta de la sala de juntas. Andrés y Tomás la miraron, atónitos, no por la grabación, sino por su explosión. Su pérdida de control era una admisión de culpa más elocuente que cualquier documento. Yo permanecí en silencio, observándola. Dejé que su propia histeria la condenara ante los únicos testigos que importaban en ese momento. Su arrogancia, la misma que la llevó a subestimarme, era ahora la soga con la que se estaba ahorcando en público. Y yo no iba a detenerla. Sofía se puso de pie, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Su calma era un contrapunto devastador a la histeria de Laura. «De hecho, no lo es, señora Pineda», dijo con una frialdad glacial. «La ley en este estado permite grabar una conversación en la que uno es participante activo. Es una prueba perfectamente admisible en un tribunal». Se acercó a la mesa y colocó 3 carpetas idénticas, una frente a cada uno de ellos. «Y la necesitarán», añadió. El sonido de las carpetas golpeando la madera de caoba fue como el martillo de un juez. El juego había terminado. Solo quedaban las consecuencias y estaban a punto de ser presentadas con la misma meticulosidad con la que yo había guardado cada recibo. La primera consecuencia fue legal y fulminante. Sofía les explicó el contenido de las carpetas con una voz monótona y profesional. «Lo que tienen frente a ustedes es una copia de la demanda civil y penal que hemos interpuesto esta mañana por los delitos de estafa agravada, abuso de confianza y asociación ilícita». Los rostros de Andrés, Laura y Tomás pasaron de la incredulidad al pánico absoluto. Las palabras «demanda penal» resonaron en la sala, cargadas con el peso de posibles penas de cárcel, de la ruina total. Ya no se trataba solo de dinero o propiedades, se trataba de su libertad, un activo que habían apostado y perdido en su juego de codicia. Observé sus reacciones, archivando cada detalle. Andrés palideció. Sus manos temblaban tanto que no podía abrir la carpeta. Laura, por primera vez, estaba completamente en silencio, su rostro una máscara de horror, mientras sus ojos recorrían la primera página de la demanda. Tomás Ibarra, el gestor, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Se aflojó el nudo de la corbata como si se estuviera asfixiando. El poder en la sala había cambiado de manos de forma tan absoluta que el aire mismo parecía diferente. Ya no eran depredadores acorralando a su presa. Eran especímenes atrapados bajo el microscopio de la ley, y cada uno de sus crímenes estaba siendo catalogado y expuesto. La segunda consecuencia fue financiera e inmediata. «Además», continuó Sofía, su voz implacable, «hemos obtenido una orden judicial cautelar, emitida a primera hora de esta mañana. Las cuentas bancarias de Mienziemzias, la empresa fantasma, Inversiones Futuros E.A., han sido congeladas». Hizo una pausa para que la información se asentara. «Asimismo, se ha inscrito una anotación preventiva del litis sobre la propiedad de la calle Los Fresnos. Nadie puede venderla, transferirla ni hipotecarla. Legalmente, está en el limbo hasta que un juez decida. El dinero, el motor de toda su traición, acababa de serles arrebatado. Les quité el combustible de su estilo de vida fraudulento, dejándolos varados. La tercera consecuencia fue la más personal, el golpe directo a su control sobre mí. Sofía me miró brevemente antes de dirigirse a ellos una última vez. «Finalmente les notifico formalmente de la revocación inmediata y legal del poder notarial otorgado por la señora Calderón. A partir de este segundo, el señor Calderón ya no tiene ninguna autoridad sobre los bienes, las cuentas o las decisiones de su madre». Miró directamente a Andrés, y él se encogió bajo su mirada. La herramienta que había usado para despojarme de todo se había convertido en polvo en sus manos. El cordón umbilical financiero y legal que lo unía a mí había sido cortado, no por mí, sino por la fría hoja de la ley que él mismo me obligó a invocar. Se quedaron sin palabras.
Derrotados, Laura fue la primera en reaccionar. Su instinto de supervivencia superando el shock, se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Esto no se va a quedar así», siseó. Pero su amenaza sonaba hueca, patética. Andrés y Tomás la imitaron, levantándose como autómatas para huir de esa sala que se había convertido en su tribunal. Se dirigieron a la puerta, desesperados por escapar al pasillo, al aire, a cualquier lugar lejos de mí y de las consecuencias de sus actos. Pero yo sabía que la escena aún no había terminado. Faltaba el acto final, la humillación pública que ellos mismos me habían infligido en mi propia casa. Justo cuando sus manos tocaron el pomo de la puerta, ésta se abrió desde fuera. Un hombre de traje sencillo pero de porte oficial entró en la sala. Sostenía 3 sobres Manila. «Disculpen», dijo con voz tranquila pero firme. Se detuvieron, congelados. «Andrés Calderón, Laura Pineda y Tomás Ibarra, por favor». El hombre, un oficial de justicia, les entregó a cada uno un sobre. Eran las citaciones judiciales. La justicia no solo los había alcanzado, sino que les había salido al paso, bloqueando su única vía de escape. Recibieron los documentos con manos temblorosas, la prueba final y tangible de que su mundo se había derrumbado. Los observé, sin una pizca de triunfo, solo con la fría y pesada satisfacción de un balance cerrado. Ha pasado un mes desde aquel día en la sala de juntas. 31 días que han servido para purgar el aire viciado de mi propia casa. Lo primero que hice, al día siguiente de la confrontación, fue llamar a un cerrajero. El sonido metálico y definitivo de las viejas cerraduras, siendo reemplazadas, fue la primera nota de una nueva sinfonía en mi vida. Una de seguridad y fronteras claras. Ahora, cada vez que introduzco la nueva llave y escucho el chasquido sólido y seguro al girar, siento que no solo estoy abriendo la puerta de mi casa, sino que estoy reafirmando la entrada a mi santuario, un espacio donde las reglas las pongo yo, y la entrada solo se concede por invitación, no por derecho de sangre. La paz que ahora reina entre estas paredes es palpable, una quietud que ya no es sinónimo de soledad, sino de soberanía. He establecido un nuevo protocolo de comunicación, o, más bien, de no comunicación. Cualquier intento de contacto por parte de Andrés o Laura es desviado hacia el despacho de Sofía. Ya no hay llamadas de falsa preocupación, ni mensajes de texto manipuladores. Toda interacción se ha reducido a correos electrónicos formales, enviados desde una dirección legal, con un lenguaje impersonal y preciso que no deja lugar a la ambigüedad emocional. No es un acto de odio, sino de higiene mental, una cuarentena necesaria para sanar. Me he liberado de la obligación de escuchar sus excusas o sus amenazas. La distancia no es un castigo para ellos, es una protección para mí, un muro legal y emocional que me permite reconstruir mi vida sin tener que vigilar constantemente la puerta por la que solían entrar sus mentiras. Paralelamente, he emprendido una meticulosa limpieza de mis finanzas, un proceso que se siente como volver a casa. Con la ayuda de un nuevo asesor financiero, un hombre joven y respetuoso recomendado por Sofía, he revisado cada cuenta, cada inversión, cada póliza de seguro. Hemos cerrado cualquier acceso que Andrés pudiera tener. Hemos reestructurado mis carteras y hemos creado un sistema de alertas que me notifica de cualquier movimiento. Volver a sumergirme en los números, en los balances y en las proyecciones ha sido terapéutico. Me ha recordado quién soy, una profesional competente que, por un tiempo, permitió que el amor nublara su juicio. Ahora mis finanzas están tan ordenadas y seguras como los libros contables que manejé durante 30 años. Es mi dinero, mi control, mi futuro. El paso más significativo lo di la semana pasada, en el despacho de Sofía, con el olor a café recién hecho y a papel importante llenando la sala. Firmé mi nuevo testamento. Fue un acto sereno, desprovisto de drama. La mayor parte de mi patrimonio, incluyendo esta casa que tanto me costó defender, quedará en un fideicomiso cuidadosamente estructurado. El único beneficiario de ese fideicomiso será Nicolás. No le estoy dejando dinero, le estoy dejando oportunidades, la seguridad de que su educación estará cubierta, de que tendrá un capital para iniciar sus propios sueños.
libre de las deudas morales y financieras de sus padres. Un tercero, un banco de reputación impecable, administrará los fondos hasta que él cumpla los 30 años, asegurando que mi legado se use para construir, no para destruir. En cuanto a Andrés, el documento es claro y conciso. Le corresponderá única y exclusivamente la legítima estricta, que la ley exige. Ni un centavo más. No hay una cláusula que explique mi decepción, ni una sola palabra cargada de emoción. Solo hay un número, frío y definitivo, calculado por los abogados. Es el cierre final del balance de cuentas entre nosotros. Él tomó su herencia por adelantado, a través del engaño y el abuso de confianza. Lo que recibirá a mi muerte no es un regalo, sino el saldo final de una contabilidad que él mismo forzó. Esta decisión no fue tomada con rabia, sino con la claridad de una auditora que ha encontrado un desfalco y debe ajustar los libros para que reflejen la verdad. No hay vuelta atrás. El eco de nuestra implosión familiar se ha extendido por nuestro círculo social, pero los resultados han sido inesperados. Algunos, los que disfrutaban del drama desde la barrera, han desaparecido, incómodos con la cruda realidad. Pero otros, los verdaderos amigos, han regresado. La semana pasada, mi vecina de toda la vida, la que había cruzado la calle para evitarme, tocó a mi puerta con un pastel de manzana en las manos. «Marta, perdóname», me dijo con los ojos llorosos. «Nunca debí dudar de ti». Su disculpa, y la de otros como ella, ha sido un bálsamo. Me ha demostrado que la verdad, aunque a veces tarda, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que la dignidad, una vez reclamada, es reconocida por quienes realmente importan. Por supuesto, la victoria legal no borra la herida emocional. Hay noches en las que el silencio de la casa se siente más pesado, y el fantasma del hijo que crié se pasea por los pasillos de mi memoria. Hace unos días, encontré una caja con sus viejos dibujos de la escuela, trazos infantiles llenos de soles sonrientes y familias felices. Lloré, no por el hombre que me traicionó, sino por el niño que se perdió en el camino, por el amor que se corrompió hasta volverse irreconocible. Fue un luto necesario. Después de llorar, cerré la caja y la llevé al sótano. No la tiré, porque es parte de mi historia, pero la archivé en el Untiestveala pasado, donde ahora pertenece. Mi rutina diaria se ha transformado. He redescubierto los pequeños placeres que la preocupación me había robado. Ahora, cada mañana, después de mi café, salgo a caminar por el parque, sin prisa, observando los árboles y escuchando el canto de los pájaros. He vuelto a mis clases de acuarela, un pasatiempo que abandoné hace años. He comprado flores frescas para el salón, no porque espere visitas, sino para mí. La libertad más grande ha sido la de no tener que justificar mis decisiones. Si quiero comprar un libro caro o pasar toda la tarde leyendo en el jardín, lo hago. Es una paz sutil pero profunda, la que nace de saber que mi vida, mi tiempo y mis recursos me pertenecen por completo. Esta tarde, el sol de invierno se filtra a través de las ramas desnudas de los árboles en mi jardín. Estoy podando mis rosales, una tarea que requiere paciencia y precisión. Con cada corte, elimino las ramas secas y débiles, permitiendo que la planta concentre su energía en los brotes nuevos y fuertes que surgirán en primavera. El aire es frío, pero limpio. El acto físico de cuidar de algo vivo, de ayudarlo a sanar y a prepararse para un nuevo ciclo de crecimiento, se siente profundamente simbólico. Ya no estoy luchando contra una amenaza. Estoy cultivando mi paz, nutriendo la vida que renace después de la helada, tanto en mi jardín como en mi interior. Escucho el sonido familiar de la puerta del jardín abriéndose y veo a Nicolás entrar. Lleva una caja de su pastelería favorita y una sonrisa tranquila. Ya no llama a la puerta. Tiene su propia llave. Un símbolo del nuevo círculo de confianza que hemos construido. Se sienta a mi lado en el pequeño banco de hierro forjado. No hablamos de sus padres, ni del juicio que sigue su curso lento pero inexorable. Hablamos de sus clases de diseño, de un proyecto de animación que lo tiene entusiasmado, de una película que quiere que veamos juntos. Su presencia es un ancla en el presente, un puente hacia un futuro que no está manchado por el pasado.
Es la prueba de que algo bueno y puro ha sobrevivido a la tormenta. Mientras lo escucho hablar, con la pasión de sus 20 años iluminando su rostro, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibuja en mis labios. No es una sonrisa de victoria ni de alivio. Es una sonrisa de pura y simple felicidad. Me doy cuenta de que toda esta batalla no fue solo para recuperar una casa o dinero. Fue para proteger esto. La posibilidad de tener estos momentos de conexión honesta. La oportunidad de dejar un legado de integridad a la única persona que ha demostrado merecerlo. La casa de la calle Los Fresnos volverá a mí. La ley se encargará de ello. Pero la verdadera propiedad que he recuperado es esta. La capacidad de disfrutar del presente sin miedo. Nicolás se despide con un abrazo y me deja sola con mis pensamientos, con el aroma de las rosas y el calor de la taza de té entre mis manos. El sol comienza a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Observo el horizonte. Esta vista desde mi jardín que tanto amo, y una certeza se asienta en mi alma con la calma y la solidez de una montaña. Me pasé la vida construyendo un hogar para mi familia, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Finalmente, he entendido que el único hogar que nadie te puede quitar, el único patrimonio verdaderamente inembargable, es el que construyes dentro de ti misma, el respeto propio.